Para la Presidencia de la República y para la Secretaría de Transparencia y sobre todo para el señor secretario, el proyecto de ley de protección a denunciantes no era un checklist que cumplir con estándares internacionales. Y esa fue la primera definición que tuvimos cuando empezamos a trabajar en este proyecto. Tenemos un montón de obligaciones incumplidas porque Colombia tiene una deuda histórica con crear un mecanismo de protección diferenciado para denunciantes de actos de corrupción. Entonces, cuando recibimos el empalme, ¿con qué nos encontramos? Con que en 9 ocasiones se había presentado el proyecto de ley en el Congreso de la República y en 9 ocasiones había fracasado. Tuvimos la definición de empezar a trabajar con esto, dijimos lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer bien, reconociendo lo que históricamente había pasado con la iniciativa legislativa y cómo desde la formulación podemos subsanar estos vicios. Luego de que logramos, digamos, un primer acuerdo borrador, que fue el que les presentamos en marzo del presente año más o menos, que fue como el primer borrador del que tuvimos conocimiento, vino la segunda gran tarea difícil, y fue alinear este borrador con las carteras del gobierno nacional. Porque cuando uno habla de protección y cuando habla de protección a denunciantes, pues siempre había una cosa compleja, y era que no existe en el país un registro claro de cuáles son las personas amenazadas por denunciar corrupción. Entonces no tenemos este registro. Nosotros leímos el informe que hizo Transparencia por Colombia, que nos ayudó un montón y nos dio luces con Hacienda. Gracias, Claire, por eso. Y fue que ustedes tomaron las personas que estaban dentro de programas de protección por hechos relacionados con corrupción en la Fiscalía. Y el número es absurdo. Son como 2 al año o algo así. Entonces, con ese número absurdo, nosotros, ¿qué hicimos cuál fue la discusión con Hacienda? Nosotros no les podemos decir a ustedes cuánto cuesta esto. No les podemos decir, porque como no hay un mecanismo de protección de víctimas, de denunciantes de corrupción en el país, ¿cómo le digo cuántas son las personas que denuncian hechos de corrupción y cómo hago esa suma aritmética de cuánto puede costar esta iniciativa? Pero le vamos a dar un estimado de cuánto cuesta. Entonces, trajimos a colación el programa de protección que tiene la Fiscalía con todos los que reportan presuntos hechos de amenazas y hicimos una relación con los mecanismos de protección con la ONP. Y eso ya nos dio un valor. Entonces, con ese valor logramos tener un acuerdo, un consenso con Hacienda de cuánto podría costar. Quiero contarles también que cuando nosotros pensamos en crear un parágrafo, que quiero contarte que ese artículo de protección a denunciantes fue una solicitud que me hizo el secretario directamente. Mariana, el proyecto de ley de protección a denunciantes no puede salir si no tiene una protección especial para los periodistas que denuncian corrupción. Porque aquí la labor de investigación que realiza el periodismo, sobre todo en las regiones, es una de las labores más juiciosas en contra de la corrupción. Entonces, y ahora eso nos generó un lío gigante con el Consejo Superior de Política Criminal, porque ellos me dijeron, no puedes proteger especialmente a los periodistas, porque si creas una categoría especial de protección, tienes que crear una categoría especial de protección para todas las modalidades. Y pues ahí la instrucción de mi jefe era la instrucción de mi jefe, instrucción que desde la Secretaría de Transparencia entendemos y defendemos. Entonces, todo lo que estás mencionando en la presentación con el Consejo Superior de Política Criminal, les defendí por qué la labor del periodismo en temas de denuncia de hechos de corrupción tiene que tener una principal protección. Entonces, por eso ustedes en el proyecto de ley van a encontrar un artículo específico que dice que todos los procedimientos de protección que establece la ley serán más rápidos, expeditos y prioritarios para los periodistas. Un capítulo incluso. Un capítulo, para que quedara como esa especial mención. En el Consejo Superior de Política Criminal no fue fácil la discusión, pero al final, a excepción de la Fiscalía, todas las entidades votaron favorablemente. ¿Qué es el Consejo Superior de Política Criminal? Es una instancia en la que tienen asiento Procuraduría, Fiscalía, todas las entidades del Estado que tienen que ver con cosas criminales, y al final dan un visto bueno o un visto malo para las iniciativas legislativas. Por primera vez en toda la historia de este proyecto de ley, en las 9 ocasiones, tenemos visto bueno del del Consejo Superior de Política Criminal. Entonces, cuando presentamos la iniciativa, que yo sé que fue un poco difícil presentarla en tiempos,
pensamos en que fuera la iniciativa lo más completa posible. Sabemos que no es perfecta, pero quisimos anteponernos a cualquier tipo de situación y que la que se presentara estuviera a la altura de las organizaciones sociales, de Hacienda, que eso es una cosa ahí difícil de medir, como el reclamo de la sociedad y la plata que tenemos para suplir esas necesidades. Y aquí el punto es insistir en lo que hemos dicho todo este año con la Secretaría de Transparencia. La lucha contra la corrupción no debe tener un color político. Entonces la protección de los denunciantes de corrupción tiene que estar por encima de las diferencias políticas que puedan tener con el gobierno o que podamos tener entre partidos. Y si eso es una definición, tiene que ser una definición sacarlo adelante. Por eso, el proyecto de ley que se radica está con visto bueno del Consejo Superior de Policía Criminal. Es decir, que el Estado colombiano dice, ok, esto funciona, puede funcionar. Tiene unas recomendaciones de Hacienda que hay que tener muy en cuenta en el trámite legislativo, pero ya hay un primer indicio de que Hacienda nos va a dar el dinero. Y sobre todo, que yo creo que aparte del capítulo especial de protección a periodistas, y me alegra mucho escucharte diciendo lo que estabas diciendo ahorita, porque digo, bien, lo hicimos bien, lo pensamos bien. Nosotros no soñamos unas medidas de protección de carácter provisional que no estuvieran limitadas al tiempo. Entonces, por primera vez en este mecanismo de protección no se limitan a 3 meses, sino que dice hasta que el denunciante adquiera un programa de protección de carácter permanente o cese su situación de riesgo. Hacienda no se dio cuenta de eso en la discusión. Vamos a ver qué pasa y cómo continúa más adelante. Pero nosotros creemos que no es un presupuesto exagerado. Es decir, nosotros lo definimos en que, uno, las medidas de protección provisionales, y acá les voy contando como detalles del proyecto de ley. Las medidas de protección provisionales van a estar en cabeza de la Secretaría de Transparencia para darlas. ¿Por qué lo hicimos eso? Y quiero decirles que la respuesta a las medidas de protección provisionales se tienen que dar en un plazo no superior a 5 días. O sea, ya. Tú llegas, reportas, verificas una situación de riesgo y la medida de protección provisional se tiene que dar inmediatamente. Estas medidas de protección son básicamente 3 salarios mínimos para que la persona denunciante pueda desplazarse con su núcleo familiar a un lugar y poder estar en situaciones de vida digna, ¿sí? Mientras se acoge a otro programa de protección o mientras la situación termina. Esto nos puede llevar 6 meses, pero esto también nos puede llevar 8. Y necesitamos que las otras entidades del Estado se comprometan para que no deje de ser esto provisional, porque pues esto sí es otra cosa que no podemos suplir nosotros. Pues, digamos que el detalle del articulado quiso tener en cuenta todas estas cosas. Y el tiempo en el que nos tomamos las concertaciones, yo creo que se presentó el mejor proyecto que se pudo haber presentado a nuestro alcance con todas estas negociaciones. Y que uno de los coautores, cosa importante, es el representante Andrés Calle, que hoy es presidente de la Cámara de Representantes. Entonces, esto nos asegura que al menos en este año vamos a tener los 2 debates por temas de agenda legislativa. Este mes, esperamos. O a más tardar el siguiente año. Pero en términos de tiempos legislativos, tenemos certeza que el trámite por Cámara va avanzando y también tenemos algunos acercamientos con el presidente del Senado, porque aquí lo que importa es que nos lo agenden en el orden del día. Y ya lo tenemos con Cámara y con Senado esperamos lograrlo. Colombia, potencia de la vida.